Ahí debe. Ahora sí. Gerardo, ¿nos oyes? Sí, se oye, ahí está listo. Iba a decir, no los oigo. ¿Y cómo sabe, verdad, que le preguntamos? No oigo, no oigo, no. No oigo, no oigo. Pues vamos a empezar. Por acá está la familia Caldwell, está Mimi y está también Marcos y Sandra. Vamos a comenzar y vamos a venir delante de Dios, poniéndonos en sus manos para comenzar este estudio bíblico y darle gracias a Dios por este momento. Yo le invito a que incline su rostro y vengamos delante de Dios en oración. Dios nuestro, te damos gracias, mi Dios, porque podemos venir a esta tu casa, ya sea en persona o a través del internet, mi Dios. Te damos gracias porque podemos conectarnos para alabar y bendecir tu nombre, para poder tener, Señor, un poco más de ti, de tu palabra, de entender los planes que tú tienes para nuestra vida. Y mi Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos, sabiendo que de lo que hemos de estudiar, de cómo se formó tu palabra, cómo llegamos a tener lo que hoy llamamos la Biblia. Mi Dios, queremos y estamos convencidos y convencidas de que tú tienes palabra para nuestra vida, de que tu gloria y tu gracia, Señor, se va a mostrar a nuestra vida el día de hoy. Ayúdanos a conocerte más por medio, Señor, de tu palabra. Y nuestro deseo es precisamente ese, acercarnos más y más a ti, crecer más en nuestra relación contigo. Y en esta hora te pedimos que tú nos bendigas, que abras nuestro entendimiento y que no haya concepto ni ideas que sean difíciles para nosotros, sino que, mi Dios, podamos entender y comprender lo que tú has de mostrarnos el día de hoy. Pedimos que bendigas a quienes han de unirse después, que tú traigas, mi Dios, bendición también a sus vidas y quizá a quienes hayan de ver el estudio bíblico grabado en YouTube. Mi Dios, pedimos también que tú les bendigas en esta hora y que traigas bendición a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Pues bueno, por ahí se conectó también, se está conectando Alma, está por ahí Julio y Adela conectándose. Y bueno, no está Edwin, que es el que me hizo la pregunta en el estudio bíblico pasado, pero bueno, por eso lo grabamos, para que después lo vea, ¿verdad? La pregunta que Edwin me hizo el jueves pasado surgió de cuando estábamos hablando del periodo en el cual se le llama a los gentiles y comienza, ¿verdad? Se hizo Edwin, ¿cómo se llama? Arrojó la pregunta, he threw the question, que dijo, bueno, pastora, pero entonces, ¿quiénes eran los gentiles? Que no eran nada más los que no creían en Dios, en el pueblo escogido. Y yo le decía, sí, y hay además todavía un entendimiento más grande de qué significaba esa palabra. Y es que esta palabra, como todo el lenguaje, ¿verdad?, que utilizamos, hablamos, como decíamos, tenemos que tener en cuenta que al decir judíos nos referimos a la cuestión religiosa hoy en día y también a la cuestión cultural. Hay judíos que son culturales, que se llaman a sí mismos judíos, pero que no profesan la religión judía. Lo mismo entonces sucedía con esa palabra gentil. La palabra gentil que se utiliza para describir a las personas no judías o no creyentes en Dios o que no eran hebreos, que no eran del pueblo escogido, es una palabra que se escribe goy, G-O-Y, goy. Y esa palabra simplemente significa nación. Si usted pone esa palabra nada más sola, sin contexto, por eso recuerde que estamos haciendo este estudio bíblico para entender
el contexto histórico, para que entonces el texto dentro de su contexto no se vuelva ¿qué? Pretexto. Entonces, la palabra goy significa simplemente nación, o una nación o un grupo civil o un sistema de personas que tienen un antepasado en conjunto. Hoy a eso le llamamos familias. A eso le llamamos familia. ¿Quién está por ahí? Que está, vamos a ponerle mute por ahí para que no estemos oyendo, estábamos oyendo los papeles. Pero hoy a esto le llamamos familia, a un grupo de personas que tienen un parentesco en común. Eso era sencillamente lo que significaba la palabra que después se comenzó a usar para referirse a los gentiles, la palabra goy. Esa palabra también se traduce en el latín, perdón, como gens, por eso de ahí nacen generaciones. Gens. La misma palabra en el latín significa gens. Y en el griego, fíjese bien, la palabra hebrea goy significa etnos. Y de ahí nacen las etnias. Hace ratito estábamos hablando Tony y yo, ¿verdad? De esas divisiones después que se generan hasta hoy en día de las etnias, que si eres blanco, que si eres moreno, que si eres de México, que si eres de Nicaragua, que si eres de Panamá, y se hacen todas esas diferencias por los etnos, los grupos. Todas esas palabras vienen de la misma, que es ¿cuál? Goy. Y de ahí nace entonces la palabra gentil. Vamos a ver, es la misma palabra que se utiliza, quien lo encuentre primero, en Génesis capítulo 10, versículo 5. Estamos hablando de los gentiles. Ya si después Edwin lo está viendo ahorita grabado, pues espero que le estemos respondiendo su pregunta. ¿Quién tiene Génesis capítulo 10, versículo 5? Usted lo tiene, léalo bien fuerte, Miriam. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. En sus naciones. Esa palabra que usa ahí, naciones, es la palabra goy. Si usted y yo supiéramos hebreo antiguo, yo no sé. En mi seminario no era, hay unos seminarios en los cuales es forzoso, ¿verdad? Que uno aprenda griego y hebreo, las iglesias presbiterianas. Gracias a Dios que las iglesias discípulos de Cristo no tenemos que pasar. Yo aprendí poquito, pero no tuve que hablar griego y hebreo. Pero si usted y yo leyéramos la Biblia antigua, la más antigua en hebreo, veríamos que ahí dice que esos grupos se repartieron de acuerdo a sus lenguajes y a sus naciones, a sus goy, a sus naciones en común. Es la misma palabra, sígale ahí, versículo 20. Ahí mismo. Versículo 20 dice: estos son los hijos de Can, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas y en sus naciones, por sus goy. Vuelva ahora a leer 31 y 32, ahí mismo. Estos fueron los hijos de Seth por sus familias, por sus lenguas y sus tierras en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y en esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. En esto se esparcieron las naciones. Y ahí estamos hablando de quién? De Noé. Y Noé no era hebreo. Sí, Noé era hebreo. Entonces por eso yo le decía a Edwin, sí, los gentiles, cuando decimos gentiles, hablamos de no hebreos o no judíos, pero no siempre. ¿Qué dice Marcos? No siempre fue así. El lenguaje evoluciona. El lenguaje evoluciona y evolucionó desde aquel entonces. La palabra gentil, la palabra goy, estaba siendo utilizada para los hijos de Dios. Fue hasta después que entonces comienza a darse un poco de esa transformación. Bíblicamente eso sucede y no se utiliza exactamente todavía esa palabra, pero bíblicamente eso sucede
hasta cuando Josué llega a la tierra prometida. Quien encuentre Josué capítulo 24, versículo 11. Quien lo encuentre lo lee. Josué 24, 11. Y acuérdense, puede ser los que están aquí o allá en el Zoom. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Josué 24, 11. Ajá. Si lo tienes, sí. Pasaste de Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y los entregué en vuestras manos. Me lo voy a decir a mi papá que ya se aprendió su dicho. Que mi papá, para Marcos y Sandra, mi papá siempre dice que son los jebuseos, fereceos, saduceos y todos los feos, él dice. Así, él me lo enseñó de chiquita y así me lo aprendí. Pero eso sí, todos los feos, todos los que terminan en heveos, ahí entonces es a los que se empieza bíblicamente a llamar, a hacer esa discriminación y separación de esas naciones. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Josué que decíamos que desgraciadamente el libro de Josué, aún dentro de la comunidad judía y cristiana, se ha utilizado como fundamento de discriminación? De decir, estas naciones que son más, menos, que no son tan importantes. Y ahí es entonces en donde la palabra gentil empieza a transformarse y se empieza a utilizar como esas naciones. Esas naciones, que no, que cierto es, eran naciones que eran ¿qué? Paganas, que no creían en el único y verdadero Dios, que adoraban a otros dioses, pero con la Biblia o con la palabra se hace entonces la diferencia con esas naciones. Y ahí entonces la palabra gentil comienza a tomar el significado que usted y yo hoy en día tenemos, que cuando inmediatamente decimos gentiles, pensamos en personas no judías o personas que no creen en el Dios de Israel. Ahí entonces empieza la diferencia entre los no judíos, y esta diferencia era para mantenerse separados de otros pueblos basados en la religión y obviamente pues a través del matrimonio. No nos vamos a juntar, ¿verdad? Pero también y en cuestiones políticas o sociales. No nos vamos a andar mezclando, porque recuerde que entonces en el libro de Josué la ideología que comienza a meterse es que estos son menos y nosotros somos el pueblo escogido. Y empiezan entonces a disminuir, ¿verdad? A hacer menos a la otra gente. Y esto basado en la ley. Y para que vea que no le estoy echando mentiras, vaya a ver cómo en la ley se malinterpreta esto. En Éxodo 23, anótelo primero para que no se lo olvide. Éxodo 23, del 28 al 33. Ajá, 23, del 28 al 33. Y quien lo encuentre, Génesis, Éxodo, acuérdese. Segundo libro. Si voy muy rápido ahí en Zoom, pues me perdonan, ¿no? Es cierto. Me dejan saber. Éxodo 23, 28 al 33. ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene, Miriam? ¿Sí? Bueno, pues dele. Empiezo 33. Bien fuerte. Enviaré delante de ti a la avispa que eché fuera, al judeo, el cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y que aumenten contra ti las tierras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra.
y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los amorreos de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarás, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serás tropiezo. Ahí le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, no te juntes con ellos, ¿verdad? Para que no adores a sus dioses. Esa era la razón. Y le estaba diciendo Dios, yo me voy a encargar. Tú tranquilo, tú sigue haciendo lo que yo te mandé, lo que yo te llamé a hacer, y yo me encargo. Allá mi compadre Josué, cuando llega, entonces empiezan a ellos a tomar ellos sus propias decisiones. Ellos empiezan a decir, no, está como con la serpiente y Eva, ¿verdad? Que le dice a Eva, no, ¿qué crees que me dijo que hasta ni la toque? Eso no le dijo Dios, pero ahí anda, ¿verdad? Invente y invente. Pues lo mismo pasa con Josué. La historia se da cuenta, se vuelve a repetir y ponen palabras en Dios que no eran ciertas. Aquí entonces ya con Josué están diciendo, porque son esas naciones, lo están haciendo de menos. Cuando lo que Dios se estaba centrando allá en el Éxodo, después de que iban saliendo de la esclavitud, Dios le está diciendo, se trata de la tierra prometida, no de la gente. De la gente me encargo yo. Tú te encargas de la tierra, de la promesa. Y ahí nos vemos entonces cómo el contexto es importante, que entendamos que a veces se saca de contexto y se llega entonces a utilizar esas palabras para disminuir a gente. Y eso pasa más a fondo, por eso estábamos hablando, porque hablábamos del exilio. Yo me acuerdo que estábamos hablando de la cuestión histórica de la Biblia en el jueves pasado, y hablábamos de qué libros estaban escribiendo cuando, qué estaba pasando, ¿verdad? Y hablábamos entonces de que durante el exilio babilónico, se escribieron muchos de los libros que estaban siendo concentrados en rollos de lo que después se formó como la Biblia. Y ahí fue que entonces Edwin dijo, ¿y qué es eso? Y que con la cuestión de los gentiles. Y mire, aquí estamos dándole respuesta. Ahí fue entonces en la cuestión del exilio. ¿Por qué? Porque ya una vez después del exilio, cuando la gente es dispersada, y vamos a hablar de eso hoy en el periodo intertestamental, qué es lo que pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dijera un programa allá en México, ¿verdad? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué es lo que pasó durante ese tiempo entre Malaquías y que comienza el Nuevo Testamento? Pues fíjese que fue durante ese tiempo que la palabra gentil tuvo auge. Y tuvo un auge tremendo. ¿Por qué? Porque una vez que entonces regresan del exilio el pueblo de Dios, ahí sí como que medio empezaron a darse cuenta y decir, oye, no, eso de que nos dijo Josué y que nos había dicho nuestro padre Abraham, que teníamos que seguir en los caminos de Dios y no andar por ahí de infieles con otros dioses, como que era cierto. Y entonces se la toman bien a pecho. Y se la toman tan a pecho que empiezan a llamarle, antes era como Goy, naciones, y ahora el término se cambia a Goyim. Después de Isaías, todos los libros proféticos, ya la palabra Goy casi no se usa para hablar de naciones distintas al pueblo de Israel. Se empieza a utilizar Goyim. Esa palabra entonces es de ahí de donde sale lo que hoy usted y yo conocemos como gentil. Cuando entonces después del exilio el pueblo de Dios se da cuenta y dice, ya no nos vamos ahora sí a andar mezclando con nadie, ya no nos vamos a andar metiendo con otros dioses, y a los demás los vamos a llamar no pueblo de Dios, no pueblo, ni siquiera pueblo, sino goyim, algo tan ajeno, tan fuera, que son gentiles. Ya estábamos bien mezclados y remezclados, ¿verdad? Pero por eso mismo que yo le decía a Edwin, no se trata nada más que los gentiles no creían en Dios, no, sí creían en Dios, pero algunos se habían desbalagado
como nosotros igual. Así que entonces durante el exilio, vamos a ver en Isaías. Isaías 42, del 6 al 7. Una lectura muy importante que usted, si no se la sabe de memoria, pues la sepa o la tenga por ahí. Isaías 42, 6, que es lo que Cristo lee, la parte del rollo que Cristo lee cuando el pueblo se asombra, ¿verdad? Que dicen, wow, y encontró el libro. Éndele pues, dele Adela. Isaías 42, 6 y 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y des casa de prisión a los que moran en tinieblas. A los que moran en tinieblas, que le deseas luz a todas las, ¿qué? Ciegos. No, que sea luz para todas las naciones, para todas las goyim. Ahí es donde entonces se habla, para que entonces le abras los ojos a los gentiles. Fíjese que entonces ahí todavía, de cierta manera, a través de Dios está siendo compasivo y no está diciendo, ay, esos gentiles, como luego a veces usted y yo creemos que se entiende, que es algo despectivo, ¿verdad? Que hay, como no creen en Dios, no, que le abras los ojos, que seas luz para esas naciones, que los liberes. O sea, hay que tener relación de cierta manera con ellos, porque como yo le voy a abrir los ojos a alguien que no conozco. Tengo que relacionarme con esa persona. ¿Cómo yo voy a convencer a alguien de que el Dios en el que yo creo es real si no le hablo? Orando, pues nomás orando sola, no creo que le vaya a llegar por ahí nada más por providencia sola. Hay que tener relación, hay que hablar con esa persona, hay que estar en contacto. Y ahí entonces es después del exilio que se dan cuenta y dicen, wow, hubiéramos hecho caso. Y después ya del exilio, entonces, si usted lee los libros de Esdras y Nehemías, esos profetas le dan duro y directo y conciso al pueblo de Dios. Después del exilio le dice, ok, ya regresaste del exilio y ya estás de nuevo en tu tierra y quieres rehacer tu vida después de que supiste lo otra vez, como si no hubieras aprendido por allá en Egipto, ¿verdad? Y tampoco en el desierto, pues ahí va otra vez, regresaste del exilio, tienes que tener cuidado de tu vida. Y cuando hablaba entonces, en la palabra de Dios, cuando habla de no mezclarse, no era tanto por las otras personas, porque las otras personas siempre van a ser ellos. Es por uno mismo. Luego por ahí dicen, ¿verdad? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Nos reímos y así era la cuestión del pueblo de Dios. Como ya sabemos cómo somos, mejor mira, ni me meto. Y por eso entonces Esdras y Nehemías se dedican a decirle, si ya sabes cómo eres, mejor ni andes buscando allá con los gentiles, que a ti nomás te dicen mi alma y ya quieres que te pongan departamento. O sea, ya de todo a ti te endulzan el rápido quieres, ¿verdad? Todo. Vamos a ver qué le dice directo y conciso. Sobre todo si usted lee Esdras capítulos 9 y 10, se va a dar cuenta cómo Esdras le da duro a la gente, entre comillas, en contra de los gentiles. No es tanto en contra, es la manera, fíjese cómo leemos la Biblia. No es en contra de los gentiles, es para el beneficio del pueblo de Dios. Y no porque sea para el beneficio del pueblo de Dios, quiere decir que tiene que ser en contra de otras personas. Las demás personas son ellos. Aquí lo que importa es usted y yo cómo reaccionamos. Pero como no tenemos tiempo para leer todo el capítulo 9 y 10, vamos a leer nomás versículo 2 del capítulo 9. Esdras, antes de Esdras, Nehemías, antes de Isaías, antes de Salmos, váyase para atrás. Esdras, capítulo 9, versículo 2. Ahí lo tiene, Julio.
Porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y de la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes fueron los primeros en cometer este pecado? Léalo la última parte, Julio. El 2, ¿ah? Sí. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y de la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado, los príncipes. Los príncipes y los gobernantes, los que estaban dirigiendo al pueblo de Dios, eran los primeros que ahí van, mira. Les hablaron bonito y ya querían depa. ¿Verdad? Pero fíjese, ahí dice Miriam, es que ya se fueron al mejor postor. Acuérdense que la mujer no tenía dicho. ¿Quiénes eran los que tomaban a las mujeres? Los hombres. Los hombres eran los que buscaban. Ellas hubieran sido ricos o pobres, las mujeres, con las que les dijeran te vas, pues se van. ¿Y quiénes fueron los que agarraron ellos? Los príncipes y los gobernantes, los que estaban dirigiendo al pueblo de Dios. Y ahí Esdras le está diciendo, discúlpame papá, pero te vas a tener que divorciar. Esto es lo que le está diciendo. Si usted sigue leyendo el capítulo 9 y el capítulo 10, Esdras le habla directo al pueblo y le dice, no, ¿por qué? No es porque ellos sean malos o malas, es porque tú decidiste hacer lo que es incorrecto. No se trata de ellos. Y lo mismo le dice Nehemías al pueblo de Dios. Ahí sigue, después de Esdras, sigue Nehemías. Vamos capítulo 13 y versículo 23 al 25. Nehemías, sí. Seguidito de Esdras está. 13, versículos 23 y al 25. Si lo tienes, sí. 13, 23 al 25. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de... Yo lo tengo. O acá lo están leyendo. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ador, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y algo bien importante que no podemos pasar de vista, sobre todo por el estudio bíblico que hemos estado haciendo de cómo se formó la Biblia. La lengua se empezó a perder. ¿Y cómo era que antes de que hubiera libros, que antes de que hubiera rollos siquiera, cómo era que se conocía la ley y los profetas? De boca a boca, hablando y repitiéndola a sus hijos y a sus nietos y a los nietos de sus nietos. Y por eso era la importancia, si no está nomás por ahí que digan, ay, pues ya se fueron a los Estados Unidos y ya nomás hablan puro inglés. No, no era nomás por eso. No era por la cuestión de que, ay, sí, ya mira, nomás viera como no, ni habla español. No es por eso, sino era porque entonces el legado de la palabra de Dios se iba a perder. Se da cuenta que en cuestión no es en contra de los gentiles, era por cuidar y preservar la tradición y la fe en el pueblo de Dios. Que usted y a mí se nos hace más fácil culpar a los gentiles, eso es bien fácil y siempre sucede. Pero aquí todos esos textos que hemos visto se trata de que el pueblo de Dios tome responsabilidad.
y que se dé cuenta que su responsabilidad es seguir preservando la fe. Y en este caso, una de las cosas principales por las cuales la fe se estaba perdiendo y Dios le dice, no, tienen que continuarla, era por el lenguaje. Andaban hablando allá lenguas extrañas. Eso después vemos, y vamos a verlo cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Y aún dentro de, también en un sermón, cuando sea el Pentecostés. De esas mismas lenguas eran las lenguas extrañas que se escuchaban también a la hora del Pentecostés. Empezaban a hablar lenguas extranjeras, extrañas, extranjeras, y todo el mundo se entendía. Lenguas gentiles, y todo el mundo se entendía. Vamos a llegar, no nos vamos a adelantar todavía porque vamos todavía en este caminar. Pero ahí está más o menos la cuestión de cómo, por eso yo le decía a Edwin, ya cuando lo vea después grabado, ¿para qué no vino hoy? Pero la cuestión de que sí, gentiles eran cuestiones, no personas no judías, pero había personas que sí eran judías. Y que era nada más un nombramiento de personas juntas. Ese fue el paréntesis del estudio bíblico. Ese no era el estudio bíblico de hoy, pero como alguien preguntó la semana pasada, nos vamos. ¿Hay alguna pregunta antes de que entremos al estudio bíblico, la continuación? ¿Alguna pregunta en esto? Acuérdese que si no sé, como hoy, si no tenía la respuesta completa con los textos, se la traigo la siguiente semana. ¿Alguna pregunta aquí o allá en Facebook? Digo, no es Facebook, ¿cómo es esto? Zoom. ¿Todo bien? ¿O los revolví más, Julio? Mira, ahí veo a Adela que ya no sabe ni para dónde dice. Bienvenida, Ginny, Dios te bendiga. Pues bueno, entonces, si no tiene pregunta de esto, o sí tiene, Alma, digo Adela, la vi que como que iba a preguntar, ¿no? Ese tema es para ampliarlo más, hermana. No, pues imagínense, por eso yo les he dicho que el estudio bíblico ahorita es introductorio, para que usted también le dé ganas de saber más y usted también busque, no dependa nomás de mí, porque el Sí, día porque que yo me ahí muera, ¿qué va a hacer? es que ahí es donde empieza la ampliación de las bases fundamentales del gentil y el judío. Exacto, sí, ahí es donde comienza y que desgraciadamente le digo, se hizo la división menospreciando, era la palabra que estaba buscando, menospreciando, no por el hecho de que no creían en Dios, sino por el hecho de que como eran menos, y para echarle la culpa. Ahí está, ¿verdad? La mujer le echa la culpa a la serpiente y el hombre le echa la culpa a la mujer y así nos la llevamos, usted y yo le echamos la culpa a los pecadores, los judíos le echaban la culpa a los gentiles y resulta que nunca hemos dicho, esta boca es mía, ¿verdad? Nos El hemos gobierno le echa puesto. la culpa a los inmigrantes. ¿Y cómo dice? El gobierno le echa la culpa a los El inmigrantes. gobierno le echa la culpa a los inmigrantes y que ya nos estaban quitando el trabajo, ¿verdad? Pues vieran de dárnoslo, nomás vieran cómo no hay. Pero vamos entonces a seguir, ahora sí, con el estudio de conociendo nuestra Biblia. Ya después le vamos a tener que dar una, ¿cómo se llama? Una refrescada ahí a Marcos y a Sandra de lo que hemos visto, porque ya vimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento introductorio, ¿eh? No crea que aquí, para que ustedes les comience la curiosidad, pero luego les imprimimos las diapositivas, por lo menos para que ustedes tengan la idea de lo que hemos ya visto. Y vamos entonces a hablar de ese periodo, le decía yo, entre, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Acuérdense, ¿y así fueron escritos? No, ¿verdad? Así es como los entendemos, de los sucesos, fueron puestos, organizados de acuerdo a los sucesos históricos, pero no a cuándo se escribieron. Y lo que pasa entonces entre ese periodo histórico de Malaquías y de Mateo, de cuando comienza el Evangelio. ¿Alguien sabe o ha escuchado algo de ese periodo?
¿Se vale decir sí o se vale decir no? Yo nunca había escuchado de nada de ese periodo. No. ¿Nadie, no? ¿Qué ha escuchado? Ah, dice, sí he escuchado, pero ya se me olvidó. No, pues qué bueno que está tomando notas porque si no, se le va a olvidar otra vez. Pues mire, ahí les va. El periodo intertestamental o entre cada testamento es un periodo que cubre 400 años. Hay 400 años aproximadamente entre ¿cómo se llama? El ministerio del profeta Malaquías a lo que se considera como el comienzo del evangelio, que aunque Mateo no lo comienza así, pero se intuye que el comienzo del evangelio es cuando Juan el Bautista comienza a predicar de que viene alguien detrás de mí, ¿verdad? Del cual no soy digno de atar las correas de su zapato, y que después ese alguien, cuando comienza su ministerio, lee el versículo del cual hablábamos hace rato en Isaías, que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha llamado a predicar liberación a los cautivos, vista a los ciegos, y perdón de los pecados. Es el mismo, ¿se da cuenta? Sin quererlo, pero el Espíritu de Dios así lo hizo. Estábamos entrelazando. Y es ese periodo entre el ministerio de Malaquías y el ministerio entonces que comienza Juan el Bautista. ¿Qué cosas suceden? Vamos a hablar más adelante, más a fondo, pero eso es un periodo en el cual comienza. La semana pasada yo les hablaba de cómo el lenguaje, ¿verdad? Y hace ratito hablábamos también de cómo el lenguaje comienza a cambiar. Durante ese periodo comienza a suceder algo que se llama el helenismo judío. Cuando decimos helenismo, no hablamos de otra cosa más que de la cultura griega. La cultura griega es lo que se conoce como helenismo. ¿Qué entiende usted entonces si yo le digo que se comienza el helenismo judío? ¿Qué será entonces? Y acuérdense que no hay respuestas malas aquí, pero aquí todos estamos estudiando. ¿Qué será? No veo los que están en Zoom, pero si algo. ¿Qué será entonces si helenismo significa cultura griega? Sí, Marcos. Uh-huh. Sí, es eso precisamente. El helenismo judío es la mezcla de la fe judía con la cultura griega. ¿Se da cuenta? La fe judía con la cultura griega. Es como usted y como yo aquí en Estados Unidos. Seguimos siendo, si lo ponemos así en nuestra fe, seguimos siendo latinos, pero estamos entonces ahora en Estados Unidos. Y entonces comenzamos a vivir una vida nicaragüense americana, ¿verdad? Y el chiquito o chiquita que viene por ahí va a venir y va a crecer en un helenismo nicaragüense. Va a crecer en un ámbito en el cual continúan siendo, sí, judíos, pero ya en un entorno y una cultura cambiante y griega. Ese periodo fue bien importante. Casi no se habla y luego hasta ¿cómo se dice? Se hace como si fuera malo, ¿verdad? Todo ese periodo, porque es ahí donde sí se escriben los libros apócrifos o deuterocanónicos que no están en la Biblia protestante. Pero ocurren cosas bien importantes. Ese proceso del helenismo judío es lo que da pie a que se genere el idioma koine. ¿Se acuerda cuál era el idioma koine? Ya le había hablado yo. ¿Qué se escribió en el idioma koine? ¿La primera qué? La primera Biblia. Y gracias a la primera Biblia de la Ley y los Profetas, del primer Antiguo Testamento, que se escribe en el koine. En el griego
en el griego que tenía una mezcla judía. O sea que no fue tan malo, porque ese proceso que vivieron durante esos 400 años, algo bueno salió. Se generó el lenguaje del cual entonces la Biblia Vulgata, la Biblia Septuaginta se logró, ¿verdad? Entonces, del helenismo judío, ese periodo, yo le decía, ese periodo intertestamental, en muchos ámbitos protestantes se le conoce como el periodo de los 400 años de silencio. Yo crecí escuchando en mis clases de escuela dominical allá en la iglesia, con los estudios bíblicos, no me acuerdo dónde lo aprendí, pero así se le decía, los 400 años de silencio. De hecho, hay Biblias, una de las Biblias con las que yo crecí, que era la Biblia Reina Valera antigua, la mayoría son 1960 las que usamos, o 95. En mi iglesia usan la 1909, esa que habla en el español de vosotros, y fuisteis, y venisteis, y todo así, ¿verdad? Que habla bien, bien a la antigua. Esa Biblia, si no me equivoco, yo crecí, porque yo me acuerdo, decía la última hoja de Malaquías, y había una hoja en blanco que lo único que decía así era 400 años de silencio. Entonces uno le daba vuelta a la página y comenzaba el Nuevo Testamento. ¿Usted tuvo una así? Sí, también, mira, Marcos tuvo una así. Esas son Biblias más viejas que ya casi no. Nunca la había oído. Y fíjese, esos 400 años de silencio, mucha gente lo ve así, fíjate, sí, es eso, mucha gente lo entiende de, pues es que estaban en silencio y no hubo nada, no pasó nada. Bueno, o porque mucha gente dice que no es porque no pasó nada, o porque mucha gente dice que Dios dejó de hablar, que Dios dejó de hablar y que ya no hablaba Dios al pueblo. Sí, y es la interpretación, porque Dios continúa siempre hablando, que no hablaba directamente. ¿Se da cuenta? Es diferente, ¿verdad? Decir que Dios dejó de hablar a que Dios ya no hablaba a través de profetas, y eso es cierto. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que Dios dejó de hablar a profetas, pero Dios nunca, nunca ha dejado ni dejará de hablar, porque los cielos, dice la palabra de Dios, cuentan la gloria de Dios. Dios siempre va a buscar maneras de hablarnos a nuestra vida. Ahora que por la desobediencia así del pueblo de Israel, que era como una tras otra, y que veía que no aprendían, entonces Dios dijo, ¿quieren ustedes hacerse cargo? Denle. No les voy a dar ni profetas, no les voy a dar ni jueces, ni reyes, ustedes se dedican. Y a ver cómo nos va. Fíjese que por eso siempre digo que Dios es bien caballeroso. Si yo fuera un señor, Dios es bien caballeroso. Porque Dios dice, eso es lo que quiere. Ok. Me retiro. Ahí está. Tú te lo quieres, decimos en México, pues tú te lo temes. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios hace. Deja de hablar a través de jueces, de profetas, pero Dios continúa de alguna manera intentando hablar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver más adelante. Esto no se refiere al hecho de que no hubo, eso se refiere al hecho más bien de que no hubo profetas, pero el mensaje de Dios siguió siendo el mismo. Había gente que aunque no había profetas, sabían del mensaje de Dios. Y esa gente, de alguna u otra manera, continuaron hablando, y Dios continuó usándoles para seguir hablando de su mensaje, de modo que seguimos la historia. Si no hubiese habido gente que siguiera hablando y conservando la fe, no hubiera continuado el Segundo Testamento. No hubiera habido. Pero hubo gente y Dios de alguna manera habló a través de ellos, ¿verdad? No eran jueces ni profetas, pero el pueblo de Dios, ellos continuaron viviendo, cometiendo errores, aprendiendo y a su vez también escribiendo. Algunos de ellos continuaron escribiendo. Eso es en el protestantismo, en nuestra línea, ¿verdad? Pero fíjese que en el judaísmo ellos le llaman, no creo que nomás somos nosotros los que hablamos del periodo intertestamental, aunque los judíos no tienen el Segundo Testamento,
y creen, ¿verdad? Dependiendo de la corriente judía, creen que Jesús sí nació, pero que fue un profeta más. Los judíos le llaman a ese periodo, el periodo, después de Malaquías, el periodo en el cual el cielo se cerró. Ellos así lo dicen. Y los judíos, si usted no ha tenido chance de leer o aprender un poquito de la tradición judía, la tradición y la religión judía es una tradición llena de muchas, ¿cómo le diré? Como mitos o fábulas. Tienen muchas metáforas, utilizan muchas metáforas y parábolas para entender. Y entonces ellos, así como de ahí de que nace, ¿verdad? La Biblia Septuaginta, que ellos, la leyenda, ¿verdad? Dice que el rey juntó a 70 y que, entonces, narraciones o cuentos, por así decirlo, leyendas como esa. Los judíos dicen que en estos 400 años el cielo se cerró y el Espíritu Santo se retiró de Israel y por ello, de Malaquías, no fueron escritos ya más libros. Ellos dicen ya, después de ahí ya el cielo se cerró y punto. Ya, el Espíritu de Dios se retiró de Israel y no fueron escritos más libros en la Biblia hebrea. Los judíos no tienen los libros deuterocanónicos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. La tarea de Edwin nos quitó tiempo, hombre. Pero eso es lo que la manera en la cual los judíos le llaman, ¿verdad? Si usted en algún momento tiene algún conocido judío y le pregunta del periodo en el cual el cielo se cerró, a ver qué le dice. Y van a saber, mire, ellos van a saber y le van a poder contar, pero ellos lo conocen así. Nosotros en el protestantismo lo conocemos como los 400 años de silencio, porque Dios dejó de hablar totalmente, ¿verdad? No, porque Dios dejó de hablar a través de los jueces y de los profetas. Acuérdense que Dios nunca deja de hablar. Bueno, vamos, durante ese tiempo, y ahorita le voy a dar más detalles, pero es también cuando los libros deuterocanónicos se escriben y suceden más bien algunos de esos libros. Vamos a ver entonces qué es lo que los hechos históricos, qué sucede, ¿verdad? Entre Malaquías a Mateo, y por lo menos yo creo que sí nos va a dar tiempo de este slide. Lo que sucede es la diáspora judía, y hablábamos hace rato del helenismo judío. Después del exilio, hablábamos, mire, le digo, hace rato de los gentiles, después del exilio y de esos gentiles que regresan, algunos ya eran gentiles porque ya habían empezado a adoptar costumbres de donde estaban viviendo, de Babilonia o de Asiria. Entonces todos esos judíos y gentiles regresan del exilio y entonces se empiezan, algunos no regresan a donde ellos eran, se empiezan a desbalagar, empiezan a la diáspora. Y ahí es como entonces, ¿cómo nos podemos explicar que había judíos en México? Que hay una comunidad muy grande que además después, obviamente, de la guerra mundial y la otra diáspora que sucede, ellos le llaman a ellos, los judíos le llaman a eso la segunda diáspora. Si usted habla con una persona judía y le pregunta por la primera diáspora, es esta. Si usted le pregunta por la segunda diáspora, es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tienen que volver a esparcir alrededor del mundo. Pero durante este tiempo comienza entonces la diáspora, la primera diáspora judía. Empiezan a esparcirse aquellos que estaban en exilio y ya sea regresar a sus casas o empezar a vivir, ¿verdad? En algunas nuevas comunidades. Esto sucede por ahí del siglo VI, cuando salen, ¿verdad?, de Babilonia y entonces empiezan a regresar. El pueblo judío permaneció en diáspora por muchos años, por siglos. Hasta de hecho se cree que empezaron a asentarse nuevamente como comunidades hasta que el segundo templo se cayó. Bueno, no se cayó, lo tumbaron. Hasta la caída, pensé en inglés, hasta la caída del segundo templo, que fue en el año, ¿qué? Les dije la vez pasada, en el año 70.
Durante todos esos siglos, fíjese, del siglo 6 antes de Cristo hasta el primer siglo, precisamente, son casi que 7 siglos, son 700 años de andar peregrinando, tratando de buscar casa. Imagínense qué difícil habrá sido. Hoy en día usted y yo, como yo les digo, tenemos el privilegio, lo creo yo así, de traer la Biblia donde sea, hasta en los celulares. Y tenemos guía. Y que si no tuviéramos pastor o pastora, me meto a YouTube y mire, encuentro palabra. Que si no tengo quien me llame, me meto a Facebook y veo el servicio de alguna iglesia. En aquel entonces, 6 siglos, 600, 700 años, se la pasaron sin guía, sin persona que les dijera. ¿Por qué? Por consecuencia suya. Porque después del exilio, entonces ahí acuérdense, son los 400 años de silencio, entre comillas, que Dios dijo, ok, tú quieres hacer tu vida, ahora sí, tú crees muy bien, después de que Isaías, Esdras y Nehemías se la pasaron diciéndole, no les gustó, que les hablaron duro, y entonces Dios dijo, está bien, tú dale. Y es ahí entonces que en esa diáspora se mantienen sin verdaderamente una guía espiritual. Y a la misma par, entonces, sucede que las pocas, ¿verdad?, guías espirituales que había, pues empiezan entre la diáspora y donde empiezan a asentarse, pues son comunidades griegas. Entonces hay que hacer sentido nuevamente de la fe en medio de la nueva cultura en donde estamos viviendo. Ninguna era mejor que la otra, simplemente es lo que hay y vamos a tratar de vivir la religión, nuestra fe, en la manera en la que hace sentido y que podemos seguir siendo fieles a Dios. Lo mismo pasa, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando venimos aquí a Estados Unidos, nunca vamos a vivir, si usted conoció el evangelio allá en nuestros países, no va a haber iglesia como la que usted iba. No va a haber. Habrá iglesias medias parecidas, pero no va a haber. Son distintas, ¿por qué? Porque hay costumbres distintas, porque las denominaciones son distintas, aunque sean de mi misma iglesia, la Discípulos de Cristo en México, es distinta a cómo se vive la denominación de la cual somos parte, Discípulos de Cristo, aquí en Estados Unidos. Si van a Discípulos de Cristo, yo no sé si hay Discípulos de Cristo en Panamá, pero al menos sí sé que hay en Nicaragua. Es distinta a lo que es en México y a lo que es en Estados Unidos. Y lo mismo estaba ocurriendo. Lo mismo estaba ocurriendo en ese tiempo. Estaban tratando de hacer sentido. Un periodo de 400 años por lo menos, de los cuales yo digo que debe ser ha de haber sido un poquito difícil. Yo doy gracias a Dios que yo no nací en ese tiempo. ¿Verdad? Mire, ¿qué otra cosa pasó? Se empezaron entonces a establecer las primeras sinagogas. Como ya los que dijeron, no, vamos ahora sí a ponernos las pilas, a hacer las cosas bien, pues empezaron entonces a organizar lo que ya en el Nuevo Testamento conocemos como sinagogas. Antes, ¿qué era? El templo. Era el templo. Recuerda que entonces ahí el templo, para este entonces, el primer templo ya había sido también destruido, el exilio. Antes de haberse ido al exilio, cuando Babilonia y Asiria llegan y atacan, destruyen el templo. Entonces ya no había templo y lo que empieza a suceder es, bueno, si ya no hay templo, nos podemos juntar en grupos y entonces empiezan a nacer las sinagogas. Se da cuenta que es un periodo del cual no se habla mucho, pero es bien importante históricamente. Ese tiempo entonces se empiezan a realizar las sinagogas, comienzan entonces a hacerse la transición del idioma. Hace rato yo le hablaba. Comienza a traducirse, a hacer la transición del hebreo bíblico al arameo, o sea, el hebreo antiguo al arameo, y luego del arameo todavía al griego koine, ¿verdad? Al helénico, al griego helénico, a ese como Spanglish, que entre en español e inglés, ahí estaba mezclado el griego y el hebreo. Y entonces empieza también a ocurrir algo que es importante.
y hay un libro, 2 libros apócrifos o deuterocanónicos. Ocurre la revuelta de los macabeos, la guerra de los macabeos. Si usted tiene una Biblia o tiene acceso a una Biblia católica o tiene una Biblia de estudio, la mayoría de las Biblias de estudio, aún protestantes, algunas incluyen los libros deuterocanónicos, porque pues es importante históricamente conocer, ¿no?, lo que sucedió. Si no, mire, váyase al internet. Si usted quiere enterarse de esto a detalle, ese libro es bien, si a usted le gusta leer los libros de ficción, le gusta Troya, 300, todas esas películas, le va a encantar el libro de los Macabeos. Le va a gustar. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la guerra de los Macabeos? Pues mire, como en todo, sucede que entonces el helenismo estaba pasando, ¿verdad? Estaba sucediendo. Y hubo entonces algunas sinagogas y el pueblo judío más bien se vio afectado porque ya no era cuestión del pueblo judío empezar a adoptar, como sucedió al principio en el exilio, que empezaron a adoptar costumbres, en este caso griegas. En esta ocasión, los griegos dijeron, estos ya saben el idioma. No, pues estos están buenos para obra de trabajo, para mano de obra, y estos están buenos para que nos sirvan a nosotros. Entonces el imperio griego lo que empieza a decir es, ya no van a poder hacer su fe, empieza a prohibirles. El imperio les prohíbe que profesen su fe y entonces los macabeos dicen, ¿qué hubo? ¿Por qué? Y se hace la revuelta. Se fija que es importante también que conozcamos esa historia, aunque no esté dentro de los libros de la Biblia como inspiración divina. ¿Por qué? Porque esto es más bien un recuento histórico, ¿verdad? Por eso es que no termina dentro de los libros canónicos. Pero enterarnos y conocer esa historia nos da a entender y decir, mira, pues aún sin tener jueces ni profetas, ahí a jalones o estirones estaban defendiendo su fe. Se dieron cuenta de lo que realmente era importante, aún en medio del cambio cultural. Estaban haciendo luchita e intentando permanecer firmes en su fe. Y eso es lo que sucede dentro del libro de los Macabeos. Yo le digo, si usted lo quiere leer, léalo. Y se va a enterar de la profundidad de la revuelta, de la guerra de los Macabeos y esa influencia déjale digo, aquí están los imperios selúcidos. Era el imperio seleucido, que era el imperio griego, por así decirlo. Empezó y dijo, no, ya no van a poder hacer esto y se acabó. Y el primer libro de los Macabeos, después de que Antíoco es el que da ese decreto, es lo que sucede. ¿Qué más sucedió en ese periodo? Ay, ya son las 8, déjenles digo nomás lo que sucedió. Y ya después nos vamos, ¿verdad? Para que no se queden a medias. Sucedieron también, fue el reino, ¿verdad?, de otras dinastías, de las dinastías Asmodiana y Herodiana, y estas entonces son como el puente. Es importante porque estas fueron el puente que le da la puerta abierta al imperio romano. Y el imperio romano es el que entonces agarra la batuta y empieza a oprimir al pueblo. De una manera, el otro nomás quería, porque Antíoco, él quería nomás ser el decir, yo quiero ser el grande, no quiero que tengan otros dioses. Pero entonces el imperio romano es el que se da cuenta y dice, estos están buenos para trabajo. Y los quiere volver a oprimir. Por eso es importante también que tengamos en cuenta de dónde viene el imperio romano, porque Cristo es el que viene a hablar en contra de ese imperio y de cómo estaban maltratando al pueblo de Dios. ¿Qué más sucede? No, hombre, le estoy contando un montón de chisme aquí. ¿Qué más sucede? Pues bueno, se produce en la Biblia Septuaginta, ya le había dicho, porque ya está entonces el griego koine, y gracias a ese griego koine, durante ese periodo, durante el periodo del cual, por eso yo les decía, no es que Dios dejó de hablar, porque de alguna manera habló en el corazón
¿se acuerda de aquella persona que yo le comenté que puso junta la Septuaginta del rey? Se me escapa el nombre, pero si usted va a sus notas lo va a encontrar. Aquel rey que llamó a 7 de cada tribu y se hizo la Biblia Septuaginta. También durante este tiempo es que se escriben los rollos del Mar Muerto. Se acordará algunos de los rollos que dijimos que después se fueron a encontrar hasta creo que 1940 o 1960, no me acuerdo, que hasta entonces los fueron a encontrar, que son de los libros más antiguos, físicos, originales, eso sí, que existen de los recuentos bíblicos. O sea que esos años no fueron totalmente en silencio. Y bueno, también, ¿verdad? Hablaremos la semana que entra de los libros deuterocanónicos. Se escriben todos esos libros que no entraron al canon. Ahí le pongo, ¿verdad? La palabra griega de la cual salen, que está compuesta por la palabra deuteros, que es segundo o después o posterior, y canónicos, que quiere decir que pertenece a una regla. La palabra canon es regla o estándar. Si nos da tiempo, la semana que entra empezaremos a hablar, cuando hablemos de los libros deuterocanónicos, de cómo fue ese proceso, ¿verdad?, de estandarización del canon. Cómo fue ese proceso en el cual, pues, venimos a terminar con los libros que tenemos aquí nosotros, y si nos cruzamos, ¿verdad?, ya con nuestros vecinos de San Gabriel, pues terminaron con otros libros, y ¿cómo, verdad?, ¿de qué se trata? Ellos conscientes, ellos lo saben, la Iglesia Católica lo sabe, que ellos así le llaman libros deuterocanónicos. No son libros que son falsos. Luego una persona de la iglesia me enseñó eso y ya después mi pastor lo desmintió. No es que son libros falsos, no es que son libros malos, tampoco. Simplemente que son libros más históricos. Y no hablan no se encuentra un mensaje divino de Dios. Son recuentos, como le digo, ese libro de los Macabeos recuenta la historia, recuentan sucesos, pero no hay en sí inspiración divina de acuerdo al canon. Ya les robé por ahí como 5 minutos y no les he dado tiempo de hacer alguna pregunta o comentario. Ay, dejen tomar agua. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Están asustados? Ay, estoy viendo mi foto. Miren, traía el cabello bien largo ahí todavía. Ese periodo que estaba antes se hizo igual como lo que la respuesta que ya es. Ahí está explicada la respuesta también. Sí, yo cuando estaba preparando el estudio bíblico dije, wow, mire qué bueno que Edwin me hizo la pregunta porque fue la conexión perfecta para comenzar el estudio bíblico que teníamos para hoy, el tema que nos competía para el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No supe si Julio iba a decir algo y lo vi como que, ¿no? Ah, ok. Sí, Marcos. Uh-huh. Yo no lo veo tan así porque siempre había profecías. Uh-huh. Y en la mente de los judíos estaban esas profecías que iban a suceder. Uh-huh. Eso fue cuando los sabían que tenían Mesías. Leían y tenían ese conocimiento de que iba a pasar algo. Claro, sí, era la fe que continuaba por a través de la lengua y de los rollos que sí existían de que vendría el Mesías, Isaías 9:6, ¿verdad? Esa profecía venía de que vendrá un niño, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ellos decían, oh, este Salvador viene, y aquí hay una señal, y esa es la que va a suceder, y hay que estar esperando. Ya. O sea que Dios no deja de hablar, ¿verdad? Son años de silencio, se le conoce así simplemente porque no había una figura física directo, ¿verdad? Se lo daban, decimos en mi casa, peladito y en la boca. Se lo daban ahí todo.
Imagínense nosotros si ya tenemos todo y aún así, no, hombre, y seguimos queriéndolo como el pueblo, peladito y en la boca, pues si ya está bien peladito en la boca y hasta con todo el sabor. Pero, pues bueno, vamos entonces a despedirnos. No supe si iban a decir algo allá, parece que no va por el Zoom. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a despedirnos y pues ya que lo tengo ahí, Julio, haga una oración, desmútese y haga una oración dando gracias a Dios por el estudio bíblico. Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido escuchar y la historia, Señor, los cambios que han venido sucediendo. Pero, Señor, te damos gracias porque tú nos permites aprender. Nos permites reunirnos como iglesia, Señor. Y, Señor, te pedimos que podamos compartir de lo que hemos aprendido, Señor, porque esto no es para nosotros, sino es para los que nos rodean, Señor. Y te damos gracias por todo eso, por el estudio, por el día, Señor, por el trabajo de cada uno de los hermanos, por sus vidas, Señor, por la vida de la pastora, Señor, la vida de la iglesia, y la ponemos en tus manos, Señor, para que usted haga su voluntad, Señor. No como nosotros deseamos, Señor, sino como usted lo ha decidido, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues que Dios los bendiga a los que están allá en Zoom y también a los que están aquí, ¿verdad? Nos vemos, Ginny. Adiós, Alma. Adiós, Gerardo.